Esta es la sesión de teoría del conocimiento dedicada al racionalismo de René Descartes, o mejor conocido en español como René Descartes o Cartesio. Por supuesto, esta sesión, más que ser una lectura de sus textos que tengo aquí, será una sesión más bien introductoria, porque claro, los vamos a leer como un ejercicio personal y las siguientes sesiones versarán sobre eso, sobre una profundización más adecuada sobre esta condición cartesiana. Y bien, habíamos hablado ya sobre el conocimiento aristotélico, o sea, la propuesta hilemórfica aristotélica del conocimiento. ¿Qué es conocer? Pues simplemente es tener una forma sin materia. ¿Sí? Y esta forma sin materia la vamos tomando de la realidad y la vamos poco a poco despojando de su individualidad y de su inmaterialidad hasta que llega a ser una abstracción, o una abstracción que se puede manifestar en una definición. Y para eso existían pues las obras lógicas de Aristóteles. Esto, por supuesto, pasa a la Edad Media. En la Edad Media el hilemorfismo del aristotelismo se convierte en muy popular porque de hecho es bastante naturalista, queda muy bien Aristóteles, pero esto llega a un punto de quiebre, por supuesto, cuando al final de la Edad Media. Al final de la Edad Media hay una serie de descubrimientos nuevos que ponen en tela de juicio las propuestas aristotélicas de muchas materias o de muchas ciencias, como por ejemplo la astronomía, como por ejemplo la geografía, como por ejemplo la geometría incluso, etcétera. Y a lo largo de este tipo de descubrimientos se ve que de hecho le habíamos dado demasiada atención a Aristóteles durante demasiado tiempo, lo cual no significa que la propuesta aristotélica del conocimiento sea por sí misma falsa, sino que simplemente le habíamos dado demasiada atención. ¿Ah? ¿Y qué significa que le hayamos dado demasiada atención? Pues bueno, simplemente significa que necesitamos una frescura nueva, necesitamos una capacidad de refrescar nuestra pregunta por el conocimiento y nuestra pregunta por la capacidad de conocer. Si de hecho las tesis aristotélicas se han puesto en tela de juicio, si de hecho Aristóteles reporta demasiados errores en sus ciencias naturales, pues que no podría ser distinto con la teoría del conocimiento. Y entonces hay que cambiar, hay que dar un giro. Y esto, por supuesto, empieza a pasar a finales del siglo XVI, principios del XVII, es decir, ya entrada la modernidad. ¿Con quién? Pues con esta personalidad tan interesante que es Descartes. Que hay que decirlo bien, como ahorita lo revisaremos, tuvo buenas bases aristotélicas, de hecho tuvo muy buenas bases lógicas medievales, pero da una revolución y por eso, junto con muchas otras personalidades de su tiempo, va a ser considerado un padre de la modernidad, sobre todo porque por el famosísimo giro copernicano, que es el paso de estudiar más las condiciones subjetivas de quien está conociendo que las condiciones objetivas de lo que está conociendo. Y es más una apuesta por la certeza que por la verdad. Y ya habíamos visto que no son lo mismo certeza y verdad. Verdad se dice de muchas maneras, pero es sobre todo la adecuación de la mente a la cosa, y la certeza es simplemente un estado subjetivo, un estado de nosotros o del cognoscente. Bien, para ver la personalidad de Descartes, comparto mi pantalla. Y salgo yo del cuadro. Anda. Permítame.
verdad, adecuación, o eso entendí. A ver, ahorita voy al chat para simplemente ver sus preguntas. Espérenme. A ver, vamos a ver. Ahí está. Vale, voy al chat a ver sus preguntas. Verdad, adecuación de la mente a la cosa, certeza, estado del cognoscente, estado subjetivo. Sí, ahí está. Vale. Pongo entonces mi pantalla. Vale, esta corriente se llama racionalismo. ¿Por qué? Porque es una apuesta sobre todo a la razón subjetiva más que a la objetividad natural. Como habíamos visto, la propuesta aristotélica, la propuesta medieval, sobre todo tomista, es más bien naturalista, es más bien objetivista. O es esta conjunción entre subjetividad y objetividad. Es esta apertura o esta, ¿cómo decirlo?, experiencia de la otredad. Todo esto es un realismo. Todo el aristotelismo es un realismo. ¿Por qué? Porque de hecho sí estamos conociendo las cosas en función de su realidad. Ahora, lo que va a ser el racionalismo ya en la modernidad, si tomamos la modernidad como empezada en la Reforma Protestante, pues hay un giro muy interesante hacia el sujeto, más que poner tanto la atención hacia el objeto. Por supuesto, también hay una condición científica revolucionaria, donde mejoran los instrumentos para conocer el mundo, donde mejoran los parámetros, sí, sin duda alguna, pero no va a dejar de ser importante, y de hecho va a ser la piedra de toque, la condición en que el sujeto puede conocer la verdad. Más que preguntarnos por la realidad natural del objeto, nos preguntamos por las condiciones en las que el sujeto, desde su razón, puede pretender entrar a la certeza o puede pretender entrar a los criterios para decir que algo es verdad o no. Y por supuesto, uno de los primeros en hacerlo o de hacerlo de una manera sistemática es Descartes. Ahora, Descartes es toda una personalidad. Descartes nace a finales del siglo XVI, 1596, y muere exactamente a la mitad del siglo XVII. De modo que vive todo este proceso de la modernidad. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues piensen que está pasando la Reforma Protestante, o ya estaba terminando de pasar. Se divide Occidente entre el mundo católico y el mundo protestante. Está el colonialismo en auge en América. Hay una capacidad mejor de hacer ciencia, hay una capacidad mejor de hacer filosofía, hay un bullicio intelectual muy interesante. ¿Por qué? Por las cuestiones humanistas que cultivaron tanto católicos como protestantes del siglo anterior, y por la cuestión del encuentro con el Nuevo Mundo, el encuentro con la cultura islámica, que había o tenía cientos de años de haber pasado. Y esto se convierte entonces en muy interesante. Hay muchas cosas que aprender y hay muchas cosas que leer, hay muchas cosas que traducir. Por supuesto, Descartes nace en la parte central de Francia, en Auvernia. Era famosa por sus vinos, pero también por ser una región muy tradicional en Francia. Y desde que es joven, pues tiene esta capacidad intelectual muy clara. Es enviado a estudiar con los jesuitas en el Colegio Real de La Flèche. La Flèche es muy importante. ¿Por qué? Porque es un colegio que funda Luis XIII, o incluso antes. Sí, debe ser Luis XIII, o puedo yo estar equivocado. Y se convierte como en el colegio de élite de la aristocracia francesa. Por supuesto, Descartes pertenece a una familia más bien de clase media, no es realmente un aristócrata, pero por sus capacidades intelectuales es enviado a estudiar a La Flèche. Y en La Flèche, ¿qué enseñan los jesuitas? Pues varias condiciones. Primero, pues por supuesto, la espiritualidad jesuita,
que ya veremos por qué es súper importante. Simplemente lo adelanto. Porque San Ignacio de Loyola en su espiritualidad habla mucho y trata mucho sobre el sujeto, sobre la condición de mi propio conocimiento, de mi propia seguridad o de mi propia naturaleza humana, no desde el exterior, sino desde el interior, el conocimiento del hombre interior, la finalidad del hombre interior, este vuelco hacia el ejercicio espiritual. Eso número uno. Número dos, ¿qué más enseñan los jesuitas? Por supuesto, humanidades. Latín, griego, retórica, dialéctica, gramática, por supuesto, filosofía. De hecho, y esto es muy importante decirlo y saberlo, Descartes aprende lógica con un libro hecho en México, con un libro hecho en la Nueva España, hecho por un jesuita que se llamaba el padre Antonio Rubio. Antonio Rubio fue un jesuita que enseñó en el siglo XVI aquí en la Real y Pontificia Universidad de México. Y su libro de lógica se vuelve tan famoso, es un libro de texto tan bien hecho, que muchas universidades y muchos colegios de Europa lo adoptan como libro de texto, entre ellos los jesuitas de la Flèche. Y entonces Descartes aprende la lógica aristotélica pues con este modo jesuita. Eso es número dos. Número tres, ¿qué otras cosas enseñan los jesuitas en la Flèche? Por supuesto, ciencias naturales, matemáticas y simplemente física, lo que después se irá dividiendo pues en ciencias más particulares como mecánica, como hidrostática o hidrodinámica, etcétera, que siempre van a acompañar a Descartes toda su vida, el estudio de las matemáticas y el estudio de la filosofía natural, de la física. Ahora, en algún punto, pues se aburre Descartes y se va de Francia. ¿Y se va a dónde? A servir a los holandeses. Holanda, por supuesto, en aquel tiempo, o los Países Bajos mejor, se convierte pues en un país bandera de los valores de la modernidad, mucho antes que Estados Unidos, mucho antes que la Revolución Francesa, incluso un poco antes que Inglaterra misma, junto con su revolución en la mitad del siglo XVII, pues se convierta en un país bandera de los valores de la modernidad. ¿Qué valores y qué virtudes modernos practican los neerlandeses? Pues bueno, primero la tolerancia. Se dan cuenta de que son un pueblo muy, muy distinto, que están hechos o que han llegado a los Países Bajos muchas personas de muchos lugares que vienen huyendo de guerras religiosas, tanto católicos como protestantes, como judíos. Entonces es el primer país en adoptar el respeto por la diversidad, en un sentido de tolerancia. Es decir, no estamos obligados a caernos bien todos juntos, pero sí que como estamos en el mismo país y todos somos ciudadanos, estamos obligados al menos a respetarnos. Eso es la tolerancia. Y es un valor que después va a pasar pues a Gran Bretaña, pero hasta unos años después, los primeros en adoptarlo son los holandeses, o mejor los neerlandeses, porque Holanda es un país constitutivo de los Países Bajos. No es todo el País Bajo o todos los Países Bajos, sino que es mejor decir los Países Bajos. ¿Qué otra cuestión? Pues la democracia. Por supuesto, los neerlandeses vienen de años de haber peleado con los españoles. Recuerden que los Países Bajos le pertenecían por derecho a Carlos V, por derecho paterno. Y entonces, durante muchos años, los holandeses pelearon, primero por ser ellos o por profesar la religión o la confesión cristiana que mejor les pareciera. Eso no le gustó mucho a los españoles y, por supuesto, pelearon por mantener las provincias de los Países Bajos y fueron a la guerra los españoles y los neerlandeses, hasta que al final de cuentas los neerlandeses ganaron la guerra y ganaron su independencia. Vienen entonces de dejar una monarquía muy tradicionalista, muy clara, de manos de los Austrias, de los Habsburgo, y instauran una democracia y se nombran a sí mismos las Provincias Unidas de los Países Bajos. Y es, por decirlo así, la primera democracia moderna, antes incluso que el protectorado de Oliver Cromwell en Gran Bretaña.
Entonces, ahí ya llevamos dos. Primer valor, la tolerancia. Segundo valor, la democracia. ¿Qué más? Pues los valores de la burguesía protestante. El trabajo, el cultivo del mundo, el conocimiento del mundo, la ciencia particular, ojo que esto lo comparten tanto los protestantes como los católicos, y pues siempre hay un lugar para un matemático en un ejército, y entonces Descartes ve esta oportunidad y se va a servir como ingeniero militar al ejército de los neerlandeses. Y entonces ahí es soldado, es ingeniero en los Países Bajos y ahí pasa pues como 20 años de su vida. Y entonces se dedica en sus tiempos libres pues a hablar y a escribir con los diferentes científicos de su época, a entablar amistades con mucha gente de la nobleza, con el duque de aquí, con la duquesa de allá, con el rey de aquí, con la reina de allá. Y entonces empieza a ser de muchos amigos a distancia y se empieza a ser un intelectual muy interesante. Pero Descartes nunca abandona su catolicismo, de hecho siempre, toda su vida fue un fiel católico. No fue clérigo, ni sacerdote, ni obispo, ni diácono, ni nada de eso, pero siempre fue un fiel católico. De hecho, luego de tener una serie de visiones en los Países Bajos, cuando estaba ahí de servicio, visiones en las cuales se inspiró para después hacer su método del conocimiento, esta cuestión del discurso del método y la duda metódica, etcétera. Cuando tiene oportunidad va a hacer una peregrinación a Loreto, al santuario de la Casa de la Virgen María en Loreto, y allá va a darle gracias por esta revelación. Y pues siempre ejerce esta capacidad de ser muy dialogante y muy sencillo y de ser muy abierto con muchas personas y con muchas rangos sociales de su época. Trata con frailes, trata con príncipes, trata con ingenieros, trata con reinas, y no por eso pierde pues su capacidad de ser un hombre muy, pues, muy sencillo y muy tranquilo y muy abierto. Nunca fue, no al menos que yo sepa, pues un hombre que fuera demasiado o que fuera soberbio, sino que al contrario, siempre fue tranquilo, calmado, metódico, como el mismo Descartes es. Y entre otras cosas, pues se va ganando a pulso el título de padre del padre de la filosofía moderna. ¿Por qué? Bueno, basta ahí decir su perfil biográfico. Sobre su muerte, ¿de qué murió? La reina de Suecia, Cristina, lo invita a darle clases y él acepta para fundar una nueva academia en Suecia. Entonces se mudan de los Países Bajos, de los cuales a veces salía para hacer visitas a París, etcétera. Se muda de los Países Bajos a Suecia a la mitad del invierno. Pero a la reina Cristina le gustaba tener sus lecciones de matemáticas a las 5 de la mañana, y Descartes no era una persona así. Descartes le gustaba quedarse dormido hasta tarde. Y pues a la mitad del invierno, pues peor. Lo que pasa es que Descartes agarra una neumonía y muere dentro de poco tiempo. De hecho, tenía proyectos todavía, pero pues ya no los pudo completar. A decir verdad, ayer celebramos uno de los natalicios de Descartes, un aniversario de Descartes. Pero bueno, ¿cómo es este giro racionalista en su filosofía? Pues, por una parte, hay un énfasis en pasar de la naturaleza del objeto a la naturaleza del sujeto. Es decir, ya no va a interesar tanto cómo es la adecuación, ya no va a interesar tanto el objeto en tanto en cuanto es objeto, sino cómo yo conozco al objeto. ¿Por qué? Porque en esta condición de ciencia nueva, de ciencia moderna, lo que queremos es tener certeza de que sí estamos conociendo el mundo tal como es. Pero fíjense, la certeza no hemos de encontrarla en el mundo, porque eso es la verdad, sino que la certeza la hemos de encontrar en nosotros mismos. Por eso, ¿qué hacemos? Recorrer nuestro aparato intelectual, nuestro aparato cognitivo, mejor dicho, recorrer nuestra capacidad de saber o no si estamos seguros de un conocimiento o no, y profundizar sobre ello. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues partir de la experiencia humana,
no tanto en los sentidos, o decir que inmediatamente los sentidos se adecúan, o que la realidad, perdón, se adecua inmediatamente a los sentidos, porque pueden fallar, sino que hay que buscar un mejor fundamento de la certeza. Es eso, y quiero que lo apunten. Lo que andamos buscando es un mejor fundamento de la certeza, más estable, más firme, más duro. Y por eso nos centramos en nosotros y vamos a encontrar a final de cuentas este fundamento en nuestra razón, manifestado en qué? En nuestro hallazgo de ideas claras y distintas. Ese va a ser la piedra de toque de Descartes. Las ideas claras y distintas son las que nos aseguran que sí tenemos conocimiento, y que sí estamos viendo ahí el mundo como está, en función de que nuestra certeza sí es interior. Por supuesto, para esto pues hay que rehacer o hay que cambiar el punto de vista de muchas ciencias que ya iban avanzadas. Por ejemplo, la antropología. Descartes cambia toda su antropología. Va a apostar ahora, ¿por qué? Va a apostar por el dualismo, no tanto al estilo de Platón, sino a su propio estilo. Va a decir, claro, el cuerpo y la mente son cosas diferentes. Y como son cosas diferentes, conocen la realidad del mundo de una manera diferente. Pero como el cuerpo puede cambiar, y de hecho el cuerpo está situado en las cosas particulares y nos pueden engañar los sentidos, es mejor apostar por el conocimiento cierto que tenemos dentro de nosotros, que es el conocimiento del alma, y en función del cual sí podemos dar crédito de que el mundo hasta cierto punto tiene cierta estabilidad. Fíjense, no es que neguemos que el mundo exista. Descartes no es un nihilista o no es un escéptico, o no, Descartes no es un escéptico, de hecho lo que él quiere es ganarle a los escépticos, a los que dicen que no se puede conocer la verdad. No, él es uno de los grandes vencedores de los escépticos, pero su método no es aristotélico, su método es distinto. ¿Por qué? Pues porque como nos puede ganar los sentidos nos pueden engañar, entonces simplemente hay que buscar un fondo más importante de la certeza. Ahora, ¿cómo empieza esta duda de las propuestas aristotélicas, de que el conocimiento no es inmediato, pero sí es de la realidad, sí es real, sí es de la forma de la realidad? Esto ya lo habíamos repetido hasta el cansancio. ¿Cómo lo establecemos mejor? ¿Cómo declaramos esto? ¿O cómo empieza más bien este movimiento? Pues bueno, el movimiento bien podría decirse que se llama Pégale a Aristóteles, y a los medievales. ¿Por qué? Pues porque vemos que Aristóteles no tenía la verdad de todas las cosas. Vemos que a veces dice cosas que son bien falsas. Y eso nos hace pensar que pues, su sistema podría no ser muy estable si tiene tantas cosas falsas. ¿Cómo qué cosas falsas? Va encontrando la ciencia nueva o la ciencia moderna que empieza por ahí del siglo XVI, con mediciones nuevas, con Copérnico, con Galileo. ¿Qué vamos encontrando? Pues bueno, primero en astronomía. ¿Qué encuentra Galileo en la astronomía? Y Galileo sabía muy bien las obras de Aristóteles, porque él mismo enseñaba las obras de Aristóteles en Padua. Galileo fue uno de los grandes aristotélicos de Padua. ¿Qué tenía mal Aristóteles? Bueno, primero, vayamos a ver el cielo. Galileo inventa el telescopio. Y cuando inventa el telescopio, ve muchísimos detalles que Aristóteles no pudo ver simplemente porque Aristóteles no tenía un telescopio. Pero Galileo sí, porque ya sabía bien tallar las lentes, pues se apañó esto de los árabes y de los holandeses, de los neerlandeses, perdón. Y entonces se hace su propio telescopio, que no sería muy diferente a un telescopio Mi Alegría, y se pone a ver el cielo. Y oh sorpresa, ¿qué encuentra? Que el mundo no es como Aristóteles dijo que era. Primero, la luna tiene montañas. Eso es muy, muy evidente con el telescopio. La luna tiene montañas, tiene crestas, tiene valles, tiene cráteres. Cuando Aristóteles había dicho que la luna era más bien perfecta, una esfera perfecta. Bueno, pues primer error. ¿Qué otro error? Aristóteles dice que el sol es
un ser perfecto, es básicamente un dios. Y tratando de ver el sol, pues para no quemarse las pupilas, lo que hace Galileo es le pone un filtro a su telescopio. Y oh sorpresa, se da cuenta de que el sol tiene manchas. No es tan perfecto como Aristóteles había dicho. Segundo error. Otro error astronómico. En la noche, Galileo se pone a ver Júpiter y se da cuenta de que Júpiter tiene lunas, ¿no? Tiene pequeños cuerpos que lo orbitan, que están dentro de su propia esfera, o de su propia esfera de gravitación. Y Aristóteles nunca habló de eso. Uy, otro error, tercer error. Cuarto error, se da cuenta de los anillos de Saturno y Aristóteles nunca los menciona. Ya una vez hechos los errores pues astronómicos, ¿qué pasa? Galileo se da cuenta de otro error. Se sube a la torre de Pisa y deja caer una bola de cañón, una bala de cañón y también un montón de paja, ¿no? Se da cuenta de que los dos caen al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Aristóteles había dicho que los cuerpos caen porque llegan a su lugar natural y que los cuerpos se mueven así en función de su tamaño o de su masa. Y Galileo se da cuenta de que no, de que la fuerza gravitatoria es constante, es 9.81 metros sobre segundos cuadrados, es el valor de la aceleración gravitatoria terrestre. Oye, pero ¿qué pasa entonces? Si también nos damos cuenta de que junto con Galileo, Copérnico ya había descubierto que la Tierra no es el centro del cosmos, como Aristóteles decía que era, y que de hecho quien está al centro del cosmos o del sistema solar es el Sol, no la Tierra. ¿Qué pasa? Bueno, ya está demasiado minado el conocimiento aristotélico como para que sigamos teniendo tanta confianza en él. Luego Newton va a hacer esta misma condición, pero de una manera más orientada a la mecánica y a la dinámica, por supuesto, y va a dar sus famosísimas leyes de la mecánica, ¿no? Y leyes de la dinámica, donde todos los cuerpos son regidos por las mismas leyes, sean los cuerpos de arriba o los cuerpos de abajo. Y eso contradice un principio muy claro aristotélico que dice que de la luna para arriba hay unas reglas diferentes que de la luna para abajo, donde el mundo es más caótico. Si hemos descubierto esto, de que Aristóteles no tuvo razón en muchas cosas, en otras sí, por supuesto, pero en otras tantas no, que se le fueron tantos detalles, cosas que en biología van a ser súper escandalosas, pero que en realidad no lo eran propiamente para Aristóteles, como la generación espontánea, pues ¿por qué habríamos de pensar que sí es la filosofía de Aristóteles un fundamento sin errores o un fundamento que esté más allá del error? Un fundamento sin tantos errores. Empezamos a pensar y nos damos cuenta de que no está bien lo que andábamos pensando. Y no le creas todo a Aristóteles, no le creas todo lo que dice, porque es posible que esté errado. Entonces viene el problema, ¿de dónde sacamos las certezas? ¿Cómo le hacemos para sacar las certezas del mundo? Si de hecho vemos que nuestros sentidos nos pueden engañar, que Aristóteles pudo equivocarse, que el mundo puede ser inestable y que nuestra falibilidad es bastante alta. Y entonces muchos filósofos entran como en un estado de shock, sobre todo Descartes, porque se dan cuenta de que no hay un asidero, no hay un suelo firme donde agarrarse. ¿Qué hacemos entonces si no hay un suelo firme de donde agarrarse? Pues simplemente busca algo donde puedas agarrarte. Vuelve al interior para encontrar el método para tener un conocimiento de la verdad, pero un conocimiento que sí te dé certeza, un conocimiento que sea cierto. Y esto
se va a llamar giro copernicano, que por supuesto va a ser manejado mejor por Kant unos años después, pero que empieza con este racionalismo, ¿con quién? Con Descartes, porque, no te fijes tanto en las cosas, fíjate más bien en ti mismo, en tus condiciones interiores, sin llegar a ser un subjetivismo, por supuesto, para que veas tú si tienes las capacidades de certeza o no, si puedes partir de una condición clara, analítica, matemática, demostrativa. Por eso las matemáticas van a ser súper archiimportantes para Descartes y toda la gente que lo acompañó. Si lo puedes sacar de una manera demostrativa, si no, no es conocimiento. Pero voy al chat para ver sus dudas. Vale. Hasta ahorita todos se entienden bien. Sí, profesor, todo bien. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Por favor, yo me canso de hablar. Este es el punto. Recuerden, usen las herramientas que tenemos. ¿Puede volver a poner la diapositiva del gato? Por supuesto que sí. Venga, alguien que comente, por favor. Si no se nos va como agua, ya acuérdense. Es ir, venir, es ping pong, ping pong. Porque si no, pues qué hueva. Ahí les va. Este giro se llama giro copernicano. Ajá. Venga, a ver, ¿quién se atreve a hacer una pregunta? Venga, hagan preguntas, por favor. O comentarios. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué sabían de Descartes? Profe, o sea, por lo que entiendo, como toda la idealización de Descartes del racionalismo viene como de esta, como sentimiento de inseguridad sobre la certeza, ¿no? O sea, que al final del día la certeza no siempre te lleva a lo verdadero, ¿no? Sí. Porque digamos que se puede... Sí, exactamente, de que... Repite eso, que, o sea, como somos, pues, humanos, como que o sea, no porque nos sintamos como certeros en cuanto a algo significa que sea verdadero, ¿no? O sea, como que eso es lo que entendí de por lo que Descartes se plantea como todo lo que dice. Sí, sí, está bien, es eso, es esa condición. Oye, pues Aristóteles estaba bien seguro de sus conocimientos, pero pues ya ves que no. Ojo, no significa que la ciencia aristotélica sea por sí misma errónea. Aristóteles sí le dio a muchísimas cosas, a los animales, por ejemplo, al hombre, a la metafísica, a la lógica, pero se le escaparon muchos detalles. Claro, esta condición de inseguridad, pues claro, mueve a buscar un mejor asidero. Bien, muy bien, Diego, muy bien. ¿Alguien más? Venga, comenten. ¿Ustedes qué les parecen? ¿Qué sabían de Descartes? ¿De dónde conocemos a Descartes, muchachos? Venga, alguien. Profesor, yo tengo una duda que creo que es la misma que tiene Pau Peña. A ver, primero Jimena y después quien esté atrás, pero bájenle a su volumen, porque se oye que alguien grita atrás. Venga, Jimena. O sea, es que esto se llama, o sea, cuando empiezan como a dudar de todo lo que dice Aristóteles, se llama giro copernicano, pero ¿por qué si es de Descartes? Bien, es una buena pregunta. Porque quien hace este giro en la, digámoslo así, en la historia de la ciencia, el primero en hacerlo es Copérnico. Copérnico fue un astrónomo polaco, clérigo, del siglo XVI. Y Copérnico se da cuenta de que no somos nosotros como planeta el centro del universo, sino que el centro del universo, o al menos el centro del sistema solar, es el Sol. Y lo mismo pasa ahora con esta filosofía del conocimiento o esta teoría del conocimiento. Vamos a hacer el giro de el mundo hacia nosotros. Quien va a estar ahora en el centro del estudio para conocer ya no es tanto el objeto, sino el sujeto. Por eso se llama giro copernicano, pero también nosotros le podríamos decir, para efectos propios, giro cartesiano. ¿Me explico? Sí, gracias. De nada, Jimena.
¿Quién más quiere comentar? Comenten. A ver, alguien puso algo en el chat. Espérense. Dice Lorenza, me parece que fueron un poco drásticos al descartar por completo a Aristóteles como base firme. Sí, por supuesto, le dieron en la madre a mucho conocimiento. Y ya veremos por qué. Pero también Descartes tenía la razón en muchas cosas. Recuerden, Descartes sobre todo es el matemático. Así como recordamos a Aristóteles como el biólogo, Descartes sobre todo es el matemático, tanto o algo semejante como Platón. ¿Por qué? Porque la certeza de las matemáticas es preciosa, es fundamental. Nada más que de certeza como las cuestiones autoevidentes de las matemáticas. Y recuerden, seguramente nosotros conocimos por primera vez a Descartes pues en la prepa, en la secundaria, con los planos cartesianos y con la famosísima geometría analítica. Porque en estos años en que Descartes está en Holanda, en los Países Bajos, se da cuenta de que una condición algebraica o una expresión algebraica la podía representar gráficamente. Podía poner rectas, ¿se acuerdan de aquella fórmula algebraica? Y es igual a mx más b, completamente cartesiana. O las cónicas, empieza a poner las cónicas, las formas cónicas de la antigua Alejandría griega, las empieza a poner de una manera algebraica y de una manera gráfica. Entonces surge la geometría analítica con Descartes. Y él queda tan embelesado, tan azorado, tan asombrado por la belleza y la certidumbre de estas expresiones matemáticas geométricas, que lo traslada a la filosofía y dice, claro, hemos de buscar un conocimiento que sea tan claro, tan evidente, tan cierto como el de las matemáticas. ¿Me doy a entender? Niñas, niños. Profe, yo quiero comentar algo. ¿Quién eres? Soy Lucero. Lucero. Ah, venga. Ahorita que estoy viendo como las preguntas de mis compañeras, Lorenzo puso que criticaban por decir que no se puede equivocar, si considero esas expresiones. No tiene como que ver lo que veíamos de la clase pasada, de la verdad, que justo es esta propuesta de calibrar toda la parte de cognoscente para poder estar más que sujeto al objeto, o sea que pues sí dijo que se podía considerar la excepción de equivocarse, pero aún así es un calibre, ¿no? Sí. Sí. Pero también tiene mucho que ver, Gabriel, ¿Quién es? Pepo. Ah, hola, Pepo. Que es justo ese rompimiento de venimos de una edad media rígida donde el conocimiento único y verdadero era que venía dado ya como de cajón y te daban tus manuales y aquí está Aristóteles y esto te lo aprendes y esto es y no hay más. Y de pronto el volvernos a preguntar y el volver a descubrir que es posible que haya más cosas además de este libro que ya tenemos, pues también eso nos lleva como a romper con Aristóteles, ¿no? No solo solo es que se haya equivocado, es que había un antecedente histórico que lo había encumbrado como en la posición única de conocimiento y entonces al momento de demostrar que estaba erróneo, pues no solo es toda la ira contra o sea, no es solo que no haya sido verdad lo que decía Aristóteles, sino es toda la ira de esto nos hicieron creer por tantos años y había otras maneras y no nos permitían hacerlo. Sí. O sea, cuando nos preguntamos, pues, ¿por qué lo descartan? Pues no solo es porque se haya equivocado, es porque hay un antecedente histórico que funda el rechazo total, ¿no? Sí. ¿Cuántos años fueron, profe? ¿Cómo dices? ¿Cuántos años fueron como de únicamente el enfoque aristotélico? Ah, bueno, es que eso es lo que quiero matizar. No es que fuera solo un enfoque aristotélico. De hecho, a finales de la Edad Media hay ya muchos filósofos que empiezan a cambiar esto, que empiezan a cambiar su epistemología o empiezan a añadirle cosas nuevas a Aristóteles o cosas nuevas a lo que ya se había dicho desde hacía tanto tiempo. Uno de estos fundamentadores o uno de estos precursores de este giro va a ser un fraile franciscano muy interesante que es
Roger Bacon. Ajá, ¿han oído hablar de Roger Bacon? Lo pongo aquí. Roger Bacon es un fraile que es al mismo tiempo naturalista, ingeniero, astrónomo, etc. Y empieza a cambiar muchas consideraciones. Otro es otro Bacon, Francis Bacon, que es más o menos contemporáneo de Descartes, pero no, digámoslo así, sus aportaciones son más bien políticas y sobre todo mecánicas, más que epistemológicas. Lo que pasa es que no es que la filosofía medieval sea rígida, sino que al contrario es muy flexible, pero ya a finales, digámoslo así, cuando ya entra en un franco declive a partir de la guerra del, fíjense hasta dónde me tengo que ir hasta atrás, a partir de la guerra de los 100 años, en el siglo XIV, pues ya hay muchas cosas que solo se aprenden en los manuales, o hay muchas cosas que solo se aprenden pues en clase, repitiendo, e incluso hay una condición muy simplemente monódica, ¿cómo se dice? Monotónica, muy monótona en toda esta condición. Hay poca novedad. Ojo, sí hay médicos que hacen sus propios descubrimientos, como Falopio hace este tipo de descubrimientos médicos, ¿quién más? Entre otros muchos. Pero, de hecho, permanece esta tradición hasta que ya se vuelve tan inestable, pues que la vamos cambiando de una manera más clara. Ojo, lo que querían hacer los científicos de esta modernidad o de esta primera modernidad sí es conocer el mundo, pero no en función de nuestros sentidos. Eso es lo que va a hacer Descartes. Si los sentidos te engañan, busca otro conocimiento, otra manera, otra puerta. Si la puerta de los sentidos es muy dudable, ¿cuál va a ser esa puerta? La puerta de la razón, a la cual los sentidos obedecen. Pero la piedra de toque va a ser la razón, que es mucho más estable. Ahora, Descartes sí va a decir que sí hay un conocimiento de la verdad, sí, pero no nada más por la puerta empírica, sino por la puerta racional. Aristóteles, al contrario, era un gran empirista. Aristóteles diría, no tengas miedo de tus sentidos, a ver si alguna vez podrán engañarte, pero de hecho no están diseñados para engañarte, sino que al contrario, son la primera puerta de la verdad o hacia la verdad. No tengas miedo de usar tus sentidos. Pero los otros y Descartes se embelezan tanto con la certeza de las matemáticas, dudan de sus sentidos, entonces buscan otra puerta que es más bien la puerta de la razón que de la experiencia o que de los sentidos. ¿Me doy a entender? ¿Quién es? ¿Quién es quién? Soy yo. Francis Bacon, ¿quién es? Francis Bacon es un filósofo más o menos contemporáneo a Descartes, pero que fue más bien noble y político, que apostó también por este conocimiento nuevo, por una revolución científica y sobre todo por una revolución técnica. Ahora, ¿cuáles eran, nada más mencionando brevemente, los valores de los neerlandeses? La tolerancia, la democracia, los valores burgueses, es decir, el trabajo, el consumo, el ahorro. Por eso los primeros banqueros modernos pues, fueron los holandeses, otra vez, los neerlandeses, etc. Ahí estaba quien preguntaba lo de los valores de los neerlandeses. Bueno, vuelvo a poner mi pantalla del gato. Entonces, ¿dónde hemos de encontrar esta condición? Pues simplemente, simplemente en un mejor, una mejor fuente de certeza y una mejor fuente de estabilidad, que es que nuestro interior... Prof, creo que Lorenza tiene una pregunta que mandó al chat. A ver, vamos a ver. Dice Lorenza,
¿Por qué descartar a Aristóteles en lugar de simplemente agregar elementos que él no había considerado antes? Por ejemplo, con lo de los planetas que observa Galileo en su telescopio. Sí, Aristóteles no habló de las lunas y de los anillos, pero también es comprensible por su falta de recursos, ¿no? Por supuesto. No se lo podemos echar en cara. Oye, ¿por qué no descubriste las bacterias? ¿Que no eres Aristóteles? No. ¿Y por qué el hecho de que haya algo más, además de lo que él vio, le quita la credibilidad a todo lo que dijo, en lugar de simplemente agregarle conocimientos a su base ya establecida? No, está bien. Sí, es una muy buena pregunta. Primero, porque los científicos del occidente en este tiempo empezaron a ver que el corpus aristotelicum se hacía cada vez más como una antigüedad, más que como una cosa nueva. Al contrario, había tantas cosas nuevas que descubrir. La geometría analítica, por ejemplo, la barometría, la termometría, la mecánica, que Aristóteles se quedaba muy atrás. Eso era para gente que hacía pues, humanismo griego o que se dedicaba a traducir las obras de Aristóteles, pero pues ahí nomás. Era como demasiado, o era visto demasiado antiguo, demasiado arcaico y demasiado anticuado. Como decir, oye, ¿por qué nadie ahora maneja un modelo T de Ford al trabajo? Hombre, pues podrías hacerlo, pero exige mucho esfuerzo. ¿Y para qué? Si hay mejores carros. Yo diría que es algo semejante a eso. Pero ojo, eso no significa que Aristóteles dejara de funcionar. O que dejara de decir la verdad. Claro, quien se va a hacer o quien a final de cuentas va a decir, miren, Aristóteles no andaba tan mal, pues va a ser, por supuesto, la revisión de los modelos aristotélicos. Cuando, pues ya mucho después, a partir del siglo XIX, XX, decir, miren, Aristóteles no andaba tan mal, miren, Aristóteles sí tenía esta condición, incluso en el siglo XVIII, cuando esta condición cartesiana pues empieza a resquebrajar, y cuando los empiristas británicos van a decir, miren, sí podemos tener confianza en nuestros sentidos, Aristóteles estaba bien, ahí va a ser cuando lo vuelven a apreciar, ¿vale? Bueno, ahora sí pongo al gato. Prof, ¿puedes repetir lo de los Ya lo valores, dije. por favor? Pero ahí te va. Valores de los neerlandeses. Tolerancia, democracia y valores burgueses, como el ahorro, el consumo, el trabajo, etc. Ahí está. Nada. Gracias. Vale, entonces volvemos a nuestro interior para encontrar el método para tener el conocimiento. Y entonces Descartes inicia a buscar su método cuando está en las guerras, en las campañas del ejército neerlandés. Se encierra, muchas veces hay muchos inviernos en los que no puede salir de casa, entonces se queda a tomar cerveza, se queda en su casa a escribir y empieza pues a tener esta condición de duda y de encontrarle un método a esa duda y de encontrar un método para vencer sus inseguridades. Y ojo, esto de dónde lo saca, ya lo veremos, esto es un ejercicio muy jesuítico, muy ignaciano. Tiene una influencia profunda entonces de estos ámbitos. Primero, de las matemáticas, de la geometría. ¿Las matemáticas de quién? Ahorita los mencionaremos. De Fermat, de Bigman, no el de la bata verde, sino de un holandés que se llamaba Bigman, que supongo que de ahí sacaron el nombre del personaje, ¿no? De ¿cómo se llama? De Spinoza, del grandísimo Baruch Spinoza, un judío increíble, entre muchos otros. La geometría, el cálculo, la óptica, la biología también se dedica a estudiar Descartes la biología y decir, a ver, como esto es material, pues es falible y los sentidos por eso no son tan buena fuente del conocimiento. Y por supuesto de una condición espiritual que yo no puse aquí, pero ahora lo pongo, que es su tradición ignaciana. Descartes, como un buen alumno de los jesuitas, tiene una buena tradición ignaciana de haber sido formado en los ejercicios espirituales. Vale.
Entonces, la primera obra que escribe al respecto de esto es el discurso del método, el cual es solo un prefacio a una obra más amplia, donde va a empezar a hablar, pues, de la luz, de la mecánica de la luz, y de condiciones más técnicas, más físicas, más ópticas. Pero es el primer lugar donde pone, a ver, ¿cómo fue el método que yo seguí para encontrar la verdad? Ah, pues bueno, pues si quieren saber, ahí les va este prólogo. Y este prólogo incluso se vuelve más famoso que la obra en sí. Después, unos años después, tiene mejor trabajado este conocimiento y se va a dedicar a escribir esto, las meditaciones metafísicas, sobre la existencia de Dios, sobre el conocimiento de sí, la existencia del alma, la verdad. Entonces, este tipo de verdades supremas que a Descartes le costó tanto trabajo encontrar, por fin las puede poner en este texto que nosotros leeremos. Ojo, nota técnica. El examen no va a llegar a Descartes, como ustedes ya lo saben bien, pero ahora hay que Semana Santa, que vamos a tener mucho tiempo dentro de casa, aprovechémoslo para leer las meditaciones metafísicas. Son solo 50 páginas. Sí se las echan 50 páginas. Además, son bien interesantes para que vean. Son bien profundas, son bien intensas, pero son además muy agradables, porque sí te echan muy buenas preguntas. Y es lo que quiero que trabajemos. Ahorita simplemente lo estoy presentando, después profundizaremos. ¿De dónde saca entonces esta cuestión de su tradición ignaciana? Bueno, este será el texto que leeremos, las meditaciones metafísicas, que son 6. Aquí tenemos algunas de las personalidades que trabajaron o colaboraron con Descartes, aunque no de una manera directa, sino que lo influenciaron o que él influenció. Tenemos, por ejemplo, a Wickman, que es el primero de la izquierda. Wickman sí es Isaac Wickman, o Isaac Wickman, es un neerlandés, matemático, filósofo también, que da cuenta sobre esta condición de interioridad y da cuenta de que se necesita una mejor certeza, un punto mejor de certeza. Después está Galileo, que Galileo, por supuesto, es el físico, el filósofo de la naturaleza, pero también el físico. Y se da cuenta de que los fundamentos de Aristóteles pues no son tan estables y que de hecho podemos enmendar la plana de Aristóteles. Si lo podemos hacer así, con esta condición que se creía fundamentada siempre de una manera física, ¿por qué no hacerlo de una manera epistemológica, o mejor, de una manera gnoseológica? Después está Mersenne, Marin Mersenne, el padre Mersenne, que era fraile, era un fraile de la orden de los mínimos, y que era muy famoso por ser un gran matemático. El padre Mersenne era un gran matemático. Tanto así que en el convento de los mínimos en París, ¿sí era en París? No recuerdo. Organizaba tertulias y organizaba conferencias, en una de las cuales coincidieron Pascal y Descartes. Pascal, por supuesto, siendo él todavía bastante joven, y Descartes pues, ya más entrado en años, y entran a hacer esta discusión sobre los fundamentos matemáticos, los fundamentos de la certeza, los fundamentos para encontrar la verdad. Y Mersenne, siendo sacerdote católico, pues no deja de estudiar las matemáticas. De hecho, son muy importantes sus investigaciones sobre acústica y sobre música. Por supuesto está Fermat, que es el de abajo a la izquierda. Fermat era un abogado, pero después llegó a ser un matemático muy bueno, que pone los fundamentos de ¿qué? Por una parte, de la geometría analítica, junto con Descartes. Esta cuestión de representar una expresión algebraica en un plano de dos ejes, donde están X y Y, donde a cada X le corresponde una Y por esta regla de correspondencia, que puede ser una expresión algebraica, y en el cual podemos representar básicamente cualquier figura, que va a ser después importantísimo para el desarrollo del cálculo, que después Leibniz y Newton van a hacer. Pues bueno, esto lo descubre un abogado, o esto lo hace un abogado amante de las matemáticas, que tuvo como 8 hijos, Fermat. Luego, Pascal, que es el de la derecha abajo, que tiene esta condición de descubrir la interioridad. El descubrimiento de la interioridad es un descubrimiento importantísimo. ¿Por qué? Porque
perdón, de las matemáticas, perdón. Porque dentro de esta certeza también nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad. La certeza es de las matemáticas, pero también nos damos cuenta de nuestra fragilidad como seres humanos y entonces nos damos cuenta de que no todo es razón, como Descartes pretende. Pascal va a ser, no un detractor, pero sí un crítico amistoso muy interesante de Descartes. ¿Por qué? Porque Pascal empieza a ser cada vez más confiado, más intuitivo, menos demostrativo. Y todo esto lo escribe en una serie de textos muy bellos que se llaman Los Pensamientos de Pascal, que yo les recomiendo bastante. No ahora, sino cuando ustedes quieran. También es muy bello. Pascal, de hecho, muere bastante joven, menos de 30 y tantos tenía, y era constantemente enfermizo. Entonces asume esta condición de que no todo tiene que ser entendible, y no todo tiene que ser razonable, y no todo tiene que ser demostrable, sino que al contrario, en nuestra vida hay muchos aspectos que son misterio. Y por último, y quizás el más importante, en un sentido de telón de fondo, es Ignacio Loyola. ¿Por qué San Ignacio, que está aquí en el centro, es el de la armadura, es tan importante? Porque él hace esta condición de descubrir la certeza no en las cosas, sino en nosotros mismos, y de hacer el ejercicio espiritual de una manera introspectiva, de una manera reflexiva. Ignacio sí que es todo un pedagogo reflexivo, es todo un pedagogo de la reflexión. ¿Por qué? Porque se da cuenta de este mar interior y se da cuenta de esta riqueza interior, que a veces puede estar muy desordenada, pero que él ordena. ¿Con qué? Con el grandioso método de los ejercicios espirituales. ¿De dónde saca esta condición Descartes? Por supuesto, de su formación jesuítica en el Colegio Real de La Flèche. Pero ahora sí, vamos a sus preguntas. A ver, aguante. Dice... Pascal habla entonces de la interioridad de las matemáticas. No. Pascal habla simplemente de las matemáticas y de nuestra fragilidad humana, y de que incluso si tenemos un conocimiento tan cierto como el de las matemáticas, no por eso toda nuestra vida tiene que ser demostrable, o no por eso todos los aspectos de nuestra vida tienen que ser racionales y demostrables, ¿vale? Venga, ¿ustedes qué les parece? ¿Qué pueden decir sobre esto? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Conocen alguno de los que acabo de mencionar? Profe, Pau Peña puso una pregunta en el grupo. Sí, ya lo vi. ¿En el grupo? ¿En cuál grupo? Bueno, en el chat más bien. Sí, ya le acabo de contestar. Gracias. Pero venga, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Conocían alguno de estos? ¿Ustedes sí opinan que todo en nuestra vida tiene que ser demostrable, matemático, planeado, exacto? Yo ya no. Yo ya me volví mucho más intuitivo. Yo digo que no. ¿Quién eres? Lucero. Eso. Acuérdense, digan su nombre, porque como no los veo, pues no sé. Pero venga. No, en serio. Perdón, pero venga. En cuanto a los que vimos, la verdad es que yo solamente había escuchado el nombre como por escuelas y así. Hey. Y calles. No sabía que era. Ajá. Sí. No, está bien. Ignacio Loyola, la verdad es que me sorprendió. Y no sé si podrías como hablarnos tantito más de él. La verdad es que no esperaba que él tuviera toda esta parte reflexiva y como tan pedagógica. Es increíble, es un grandísimo pedagogo de la interioridad. A ver, lo menciono brevemente. Ignacio, yo sé que algunos de ustedes tienen formación religiosa y quizás lo conocerán mejor, pero no importa, aquí hablo a todos. Respondiendo a la pregunta de la compañera Lucero. A ver, deja que ponga esta cosa de nuevo. Ahí está entonces Ignacio, en el centro, abajo. Ignacio, pues es un muchacho aristocrático vasco, del norte de España. Y entonces él tiene pretensiones caballerescas y quiere mostrar que es un hombre de valor, y se convierte en capitán del ejército, sirve a Felipe II, su familia desde hacía generaciones había servido a la corona de Castilla. Y un buen día
durante la guerra entre los españoles y los franceses, entre Francisco I y Carlos V de España, estaba el capitán Loyola defendiendo el castillo de Pamplona, y un buen día, antes de rendirse, un cañonazo francés le revienta la rodilla izquierda, o no me acuerdo si era la derecha, le revienta la pierna, y se convierte pues en, no digámoslo así, en una persona con discapacidad, pero sí es un gran problema, porque pierde gran capacidad de la pierna, que después la recupera, y le revienta aquel cañonazo tanto la pierna como el orgullo. Y durante su convalecencia en la casa de su hermano, la esposa de su hermano, no sé cómo se diga su nombre de familia, la esposa de su hermano, su cuñada, eso, le da varios libros de santos a leer. Él quería leer libros de caballeros, porque era la moda, y él quería ser caballero, pero pues ahora con la pierna rota, pues ¿cómo? Durante su convalecencia y luego de las cirugías, lee entonces, a falta de los libros de caballerías, tus libros de santos. Y él dice, pues ¿por qué no he de hacerlo yo también? Y reordena su vida, se da cuenta de todos sus errores, se da cuenta de todas sus faltas, de sus pecados, de su soberbia, y entonces cambia radicalmente de vida y se va a ser mendigo. Deja su ropa de noble, regala su caballo y se va a hacer penitencia. Se va a hacer penitencia a una cueva muy cerca de Barcelona, en un pueblo que se llama Manresa. Y en Manresa, ahí se sienta y espera varios meses a hacer este ejercicio espiritual, esta condición de autoconocimiento, y cómo dentro de nosotros está Dios y está la certeza, y no en el mundo. Ese es el matiz, porque el mundo es cambiante. La interioridad nuestra, donde Dios vive, no. Ahí hemos de encontrar a Dios, ahí hemos de encontrar la certeza, ahí hemos de encontrar el ámbito, ahí hemos de encontrar nuestra finalidad en la vida. Así empiezan los ejercicios espirituales. Hay que recordar que el hombre ha sido creado para conocer, alabar y amar a Dios. Esa es la finalidad de la vida. Oye, pero el mundo nos distrae. Sí, pero ordénalo. ¿Cómo? Así como el gimnasta o el fisicoculturista va al gimnasio y ejercita sus músculos, así también el asceta, el jesuita después, va a ejercitar el espíritu. Va a ser una gimnasia espiritual, una gimnasia interior, para desprenderse del mundo y encontrar este ámbito de certeza, este fundamento de certeza en su interioridad. Y ahí mismo está Dios. Alguien puso algo en el chat. A ver, ahora ya. Aguántala. Dice, no necesariamente todo tiene que demostrarse exacto, dice Jimena. Entonces se inspiró en ellos para escribir las meditaciones metafísicas, por supuesto. Y mucha gente junto con él. Ignacio es un gran trancazo de espiritualidad, es un gran maestrazo. Yo digo que toda la filosofía moderna está escrita sobre esta idea, o que es fruto de las contemplaciones y los ejercicios de Ignacio en Manresa. Por supuesto, después esto lo pone en orden, después funda la compañía, ahorita les termino de contar la historia, y se convierte este libro en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Si hemos de querer corroborar y demostrar lo que vamos conociendo, porque la búsqueda de la verdad es un fin humano al que no podemos renunciar, pero lo importante de esa búsqueda es ir dándose cuenta de que la verdad, así como está en todos lados, se conoce de muchísimas maneras, por lo que si queremos llegar a ella solo por la razón, nos estaríamos limitando y solo conoceríamos una verdad racional cuando también hay una verdad espiritual, claro, y una verdad experimental. Hay cosas, verdades que no se pueden conocer de una manera racional, sino solo experimental. La otredad del otro, el amor, el encuentro entre el hombre y la mujer, la otredad de Dios, la experiencia religiosa, la amistad o el desencuentro, etc. A ver, termino de contar la historia de Ignacio. Entonces Ignacio se empieza a ser famoso por sus ideas, pero también se empieza a ser famoso porque anda ahí vestido con una túnica, pero él viene de familia noble, y como es la época de la Reforma Protestante, pues lo confunden con luteranos y cosas así. Y después, como lo ven de túnica, pues no saben si sea clérigo o no.
es una cosa muy rara. Después se pone a aprender a sus 30 y tantos años, se pone a aprender latín con los niños en la escuela, entonces pues lo tildan de loco. Y la Inquisición pues lo cita y le dice, pues tú, ¿qué traes? Y pues ya explica, queda todo aclarado, a sus amigos les dicen, a ver, nada más no usen túnicas de un solo color, sino tiñanlas de varios colores, y pues, a ver, pónganse en orden, ¿no? Está bien que sean buenos cristianos, pero pónganse en orden. Y después se da cuenta Ignacio de que su espiritualidad es sobre todo universitaria, y se va a la Universidad de París, y ahí empieza a estudiar, pues, humanidades, latín, para ver qué hace a final de cuentas con su vida, ya que ha encontrado esta certeza en su debilidad. Y ahí pues encuentra a varios amigos, como a Diego Laínez, a Francisco Javier y a los demás fundadores de la Compañía de Jesús. Entonces se dan cuenta de lo que quieren hacer y fundan la Compañía de Jesús en Montmartre. Y es ordenado sacerdote, Ignacio. Y después se disgregan, fundan la compañía y se disgregan por el mundo. Unos se van a España, Ignacio se va a Roma, Francisco Javier se va al Oriente, a evangelizar el Oriente, y poco a poco empiezan a jalar gente con esta espiritualidad nueva del interior, de hacer todo por la mayor gloria de Dios, por la contemplación de la grandeza de Dios en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad, por la capacidad de la acción. La compañía se convierte sobre todo en una orden de élite, tanto práctica como intelectual, porque es una orden todoterreno, y es una orden con la espiritualidad de la frontera, sea la frontera física, geográfica, o sea la frontera intelectual, y por eso se convierte en la avanzada de la iglesia, y de ahí pues para el real, ¿no? Bueno, y sobre esas ideas de encontrar a Dios en tu fragilidad, de encontrar la certeza en un mundo que es incierto, se funda toda esta modernidad junto con las matemáticas y todo lo que ya mencionamos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué les parece? Venga, no me canto. ¿Nadie? ¿Qué les parece? Profe, yo ya no entendí muy bien. ¿Quién eres? Soy Laura. O sea, es que al principio creo que nos explicaba que toda esta nueva corriente del conocimiento, o sea, el giro es que como el mundo está en un constante cambio, o sea, el conocimiento se puede encontrar dentro del alma, ¿no? O algo así era. ¿Sí? ¿Ves cómo sí entiendes? Pero entonces, o sea, lo que yo no logro entender es cómo relaciona, siendo Descartes un matemático, Ajá. Esta parte subjetiva de que el conocimiento lo vas a encontrar dentro de ti. Ajá. Y con el conocimiento que es como más objetivo, no sé, por ejemplo, las ciencias matemáticas o la física. Claro, parece, eso lo ves bien, parece una contradicción muy grande, ¿no? ¿Cómo lo hace? Juntando o acercando esta subjetividad nuestra, frágil, a aquellos principios que nosotros podemos conocer en el alma. Pero ¿te acuerdas? Las matemáticas no son del mundo. Pueden configurar el mundo, pero no son cambiantes como la materia. Las leyes de la física pueden expresarse en fórmulas matemáticas, pero no son ellas mismas materia. Es esa condición. Lo que Descartes va a hacer entonces, claro, traigo esta condición objetiva lo que más pueda a mi subjetividad. Y cuando ya está en mi subjetividad, me acerco a los principios más claros, más distintos, más evidentes, más matemáticamente evidentes y demostrativos, de tal modo que ya no tengo incertidumbre, porque me doy cuenta de que con mi interioridad, con mi alma, digámoslo así, con mi mente, puedo yo leer los principios matemáticos o que conforman o son fundamento de la realidad. ¿Ya me explico? Ok. O sea, entonces podríamos decir que sin querer queriendo,
habla un poco de esta otra edad, o sea, porque es relacionar lo otro, o sea, en este caso, el, el conocimiento objetivo o Sí. las cosas objetivas Sí, a más tu objetivas. objetividad. Sí, exacto. Y entonces digo, claro, ya no voy yo a tener incertidumbre. ¿Por qué? Porque dentro de mi fragilidad, dentro de mi interioridad, encontré que puedo leer los principios más estables. Y ese es la gran idea rompedora, por no decir otra cosa, de Descartes. ¿Me doy a entender ahora sí? Sí, ya me quedó perfecto. Eso. Gracias. Buenísimo. Vale. Entonces, de nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué les parece? Esto ignaciano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga, hablen. Comenten. Yo me confundí un poco ahorita. O sea, es acercar la subjetividad a la objetividad o al revés. O como, ahí me Bueno, perdí un poco. Al final de cuentas, las dos terminan acercándose. Sea una hacia la otra o la otra hacia la una. La condición es ver que dentro de mi interioridad tengo yo la capacidad de leer, de ver, de conocer los principios objetivos más claros por sí. Y entonces me da paz, me da tranquilidad. ¿Ya? ¿Ya lo ves más claro? Sí, gracias. Nada. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien? ¿Nadie? Algo que está interesante es como esta onda que empieza a surgir mucho como de bueno, no a surgir, pero de que estamos hablando mucho ahorita de esto de la interiorización, porque como que Ignacio de Loyola pues tiene como todo este cambio de vida así muy abrupto por una cuestión de interiorización, y lo que veníamos platicando hace rato de Descartes es que todo el método que plantea él es como un viaje al interior, ¿no? Por supuesto. Digamos de esa manera. Por supuesto, es un viaje a la interioridad, es un viaje, como decía Carlos Llano, es un viaje al centro del hombre. Por eso les digo, estas meditaciones metafísicas, hombre, es un mind blown, es increíble, es uno de los textos más geniales y más revolucionarios que yo he leído en mi vida profesional. Y pues, por supuesto, yo quisiera que ustedes lo leyeran. De hecho, será necesario que lo lean, pero para el examen final, por supuesto. Pero léanlo. Wow, es un mind blown completamente. Van a terminar diciendo, wow, todo esto es una revelación, básicamente. Dice, bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Venga, comenten, ¿qué les parece? ¿Conocían a Ignacio de Loyola? ¿No lo conocían? ¿Ustedes qué dicen? Yo no conocía la historia de San Ignacio de Loyola, pero se me hizo muy interesante. Creo que sí voy a terminar, eventualmente voy a terminar leyendo en esta cuarentena lo de las meditaciones. Sí. Y pues igual me agrada mucho, o más bien me llamó mucho la atención que se centran mucho más ya en la persona, o sea, que no todo... Sí, o sea, que le dan justo este giro, ¿no? De que el conocimiento está dentro de ti y que no siempre vas a poder conocerlo todo y que no todo puede ser comprobable y así. Exacto. Fíjense cómo Yoda es muy ignaciano. ¿Se acuerdan cuando Yoda habla de esto en el episodio? ¿Cuál fue el episodio donde Luke se esconde en una isla? El episodio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, debe ser el episodio 8. Sí. El episodio. Sí, era el episodio 9. 9. No, el 9 fue el último. No, es en el 8, cuando está en medio del árbol, ¿no? Anda, eso, cuando se aparece Yoda en el árbol, ¿no? Y quema el árbol. Sí, y Yoda es muy ignaciano, ¿no? ¿Por qué? Porque los Jedi no son más que jesuitas intergalácticos. Esos son los Jedi. No, en serio. Y así como a los Jedi, los jesuitas fueron suprimidos, pues se acabó la orden, los persiguieron. De México los expulsaron varias veces. Y por eso, por su capacidad intelectual y por su empuje, pues son tanto muy envidiados como muy admirados, como muy odiados, como los Jedi lo fueron. Bueno. Estos son entonces los principios sobre los que se fundan las meditaciones metafísicas. Y quiero leer ya para ir terminando. Ojo, yo sé que todavía falta media hora. Vamos a tomarnos porque luego vamos a llegar al menos
al 10 o al cuarto, ¿vale? Vamos a leer el prólogo y la síntesis que Descartes hace sobre estos textos, que son una muy buena entrada a su filosofía. Recuerden, más que dejarles yo leer algún manual o algo así de súper esquemático, pero de súper hueva, yo prefiero que se confronten con los textos originales, y eso es lo que les estoy encargando. Primero, o sea, acaben su examen bien, con calma. Ya después, si Dios lo permite, pues léanse las meditaciones metafísicas. Son solo 50 páginas. En vez de estar en Instagram haciendo zanahorias u otras cosas, hagan esto. Ahí les va. Aguante. Ahí está. Estas son las meditaciones metafísicas. Ustedes las tienen ahí. Vean cómo se las dedica a los decanos de la Facultad de Teología en París. Voy a leer el prefacio al lector. Prefacio al lector. Ya he tratado anteriormente, en pocas palabras, los temas de Dios y de la mente humana en mi discurso sobre el método para encaminar bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Este es el discurso del método, en su título completo. Editado en francés en el año 1637. No para un estudio exhaustivo, sino de pasada, ¿ven? Y para saber, según el parecer de los lectores, de qué manera los había de enfocar más adelante. Efectivamente, de tan gran importancia que me parecían, que juzgué apropiado considerarlos más de una vez. Sigo, por otra parte, en camino tan poco trillado y tan apartado del uso común, que no me han parecido oportuno aclarar mis puntos de vista en francés, mediante un libro que pudiese ser leído por todos, con objeto de que las inteligencias mediocres no creyesen que es esta la postura que debieran adoptar. Por eso las meditaciones metafísicas, Descartes las escribió en latín, porque está siendo elitista, en un sentido intelectual. Quiere evitar los ojos indiscretos, y esto es muy común, muy común. No se preocupen, no es que sea, es un privilegiado, no, es para que llegue simplemente a los ojos académicos, a los ojos preparados, no a los ojos indiscretos. Habiendo rogado a todos aquellos que encontrasen algo en mis libros digno de reprensión, sobre todo esto lo hice en un sentido teológico, que se dignasen avisármelo. No se me ha hecho ninguna objeción que merezca ser mencionada sobre los temas que desarrollaba, excepto estas dos, a las que responderé ahora en pocas palabras, antes de que intente una explicación más detallada de las mismas. La primera es que del hecho de que la mente humana, introvertida en sí misma, llegue a la conclusión de que no es otra cosa más que una cosa que piensa, en latín, ¿cómo se dice? Res cogitans. ¿Yo qué soy? Yo soy una cosa que piensa, yo soy res cogitans. ¿Mi cuerpo qué es? Es res extensa, es una cosa amplia, una cosa material, una cosa con distancia, una cosa extendida. Pero yo, ¿qué soy? Yo soy una cosa que piensa, fíjense qué intenso. No soy humano directamente, no soy materia y forma, sino soy simplemente una res cogitans. No se sigue que su naturaleza o su esencia constituya solamente en ser una cosa que piensa. Aquí está aclarando Descartes. De tal modo que el vocablo solamente excluya todas las demás cosas que se podrían atribuir a la naturaleza del alma. Respondo a esta objeción que yo no quise excluirlas en lo que se refiere a la misma verdad de la cosa, puesto que no trataba de ellas, sino en cuanto a mi percepción, de manera que lo que quiero decir es que yo no sé nada que ataña a esencia, excepto que soy una cosa que piensa, es decir, una cosa que tiene en sí la posibilidad de pensar. Más adelante mostraré de qué manera, del hecho de que no conozca otra cosa que se refiera a mi esencia, se deduce que nada en realidad atañe a esta excepto lo anterior. La segunda es que, del hecho de que yo tenga la idea de una cosa más perfecta que yo, no se sigue que la idea misma sea más perfecta que yo, y mucho menos que exista aquello que se representa por la idea. Respondo a esto que existe equívoco en el término idea. Se puede tomar en efecto de un modo material como la operación del intelecto, en cuyo sentido no se puede decir que sea más perfecta que yo, y de un modo objetivo, como la cosa representada por esa operación
la cual, aunque sin suponer que exista fuera de mi mente, pueda ser, sin embargo, o puede ser sin embargo, más perfecta que yo en razón de su esencia, en razón de que existe ya por sí misma. Será expuesto más ampliamente a continuación de qué manera, del hecho solamente de que exista la idea de algo más perfecto que yo, se sigue que aquello existe en realidad. Fíjense cómo se parece al argumento de Anselmo, o de San Anselmo, para eso chequen mi video. He visto además 2 libros bastante extensos en los que se impugnaban no tanto mis razones sobre estos temas, como las conclusiones mediante argumentos tomados de los lugares comunes de los ateos. Y puesto que los argumentos de esta clase no pueden tener ningún influjo sobre aquellos que comprenden mis explicaciones, y es al mismo tiempo tan absurdo y tan necio el enjuiciamiento de la mayoría que más se deja persuadir por las opiniones aceptadas antes, aunque sean falsas y alejadas de la verdad, que por las verdaderas y estables pero escuchadas más tarde, no quiero refutarlas para no exponerlas en primer lugar. Ojo, ¿cuál es el asidero supremo de Descartes? Primero, Dios, que Dios pone en nosotros, Dios, número 1. Y número 2, que es puesto por Dios en nosotros, que son las ideas claras y distintas. Esas dos van a ser los 2 pilares que soportan todo el edificio de Descartes. Dios, la certeza última, la garantía última viene de Dios, que encontramos dentro de nosotros, y ¿de qué? De las ideas claras y distintas, o la capacidad de distinguir las ideas claras y distintas, matemáticamente hablando, o demostrativamente hablando mejor, que Dios pone en nosotros. Eso es lo que quiero que quede claro. Tan solo diré en general que todo lo que objetan los ateos para impugnar la existencia de Dios se basa únicamente en atribuir a Dios afectos humanos, o en arrogar a nuestras mentes tanto poder y sabiduría como para intentar determinar y comprender qué pueda y deba hacer Dios, de manera que estas objeciones no nos producirán ninguna dificultad, con tal de que recordemos que se han de juzgar finitas a nuestras mentes, y a Dios, por el contrario, incomprensible e infinito. Por fin, una vez que he probado los juicios de los hombres, trato por segunda vez los mismos temas de Dios y la mente humana, y con ello los fundamentos de la metafísica, sin esperar el aplauso del pueblo ni una afluencia de lectores. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para un público muy, muy distinguido, muy claro, muy académico y muy filosófico. Muy al contrario, no aconsejo a nadie que lea esto, exceptuando a aquellos que pudieran y quisieran meditar conmigo seriamente y apartar la mente de los sentidos. Subrayen eso, apartar la mente de los sentidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que creemos. Los sentidos nos engañan, el mundo es una fábula, el mundo cambia. Entonces, ¿qué queremos? Apartar la mente de los sentidos y poner la mente ¿en qué? En las certezas de los principios. Eso. Subráyenlo bien, insisto, subráyenlo. ¿Dónde me quedé? Espera. Ya me perdí. Muy al contrario, no acepto que nadie se tome. Una pregunta. Era apartar la mente de los sentidos. Ahí está, eso. Poner la mente. Ajá. En la certeza de los principios, ¿no? Que son estos. Okay. Dios y las ideas claras y distintas, no los sentidos, sino la razón, ¿no? La razón que ve las ideas claras y distintas y que es puesta en nosotros por Dios. ¿Ya me explico? Sí, gracias. De nada. Por ahora. Apartar la mente de los sentidos y con ello de todos los prejuicios. Qué fácil es tener la mente llena de prejuicios, de etiquetotas, pero ahí está. En lo que se refiere a aquellos que sin preocuparse de comprender la serie y el enlace de mis argumentos se dedican únicamente a parlotear en cada cláusula, no percibirán un fruto especial de la lectura de este libro, y aunque encuentren con frecuencia ocasión de criticar, no objetarán fácilmente algo de peso o digno de reputación. Puesto que no prometo convencer al instante, ni soy de tal arrogancia que confíe en poder prever todo lo que parezca difícil a cada uno en particular, expondré primero en las meditaciones aquellos pensamientos mediante los cuales me parece haber llegado a una percepción cierta y positiva de la verdad, subrayen todo esto, para probar si puedo persuadir a los demás
con los argumentos por los cuales yo mismo he sido convencido. Está poniendo en manos del público selecto, el fruto de sus investigaciones. Después responderé a las objeciones de algunos hombres excelentes por su inteligencia y su doctrina, a los que me mandaron estas meditaciones para ser revisadas antes de entregarlas a la imprenta. Me pusieron muchas y diversas objeciones, de manera que espero que a nadie se le ocurrirá fácilmente otra reputación, al menos de alguna importancia, que no haya sido ya discurrida por aquellos. Por lo tanto, ruego una y otra vez a los lectores que se abstengan de juzgar estas meditaciones antes de que se hayan dignado leer todas las objeciones y soluciones a las mismas. Ahora, ¿cuál es la sinopsis de las 6 siguientes meditaciones? En la primera se exponen las causas por las que podemos dudar de todas las cosas, especialmente las materiales, al menos mientras no poseamos otros fundamentos de las ciencias que los que hemos tenido hasta ahora. Aunque la utilidad de esta tan grande duda no aparezca a primera vista, su efecto más principal es que nos libera de todo prejuicio y facilita un camino sencillísimo para apartar la mente de los sentidos, y hace finalmente que no podamos seguir dudando de lo que posteriormente averigüemos ser cierto. En la segunda, la mente que usando de su libertad congénita, fíjense qué cristiano, qué católico, usando de su libertad congénita, supone que todas esas cosas no existen, aun aquellas cuya existencia es casi indudable. Es decir, suponte desde tu interioridad que el mundo no existe, como lo hace San Ignacio. ¿Qué ves? ¿Qué hay? ¿Qué te queda? Que hagan ese ejercicio. Se da cuenta de que no puede ser ella misma, se da cuenta de que no puede ser que ella misma no exista, solo quedas tú cuando no está el mundo, lo cual es de gran utilidad, puesto que de esta manera se distingue fácilmente qué es lo que atañe a sí misma, es decir, a la naturaleza intelectual, y qué es lo que se refiere al cuerpo. Pero dado que quizás algunos esperarán en este lugar los argumentos sobre la inmortalidad del alma, creo que se les ha de advertir que no he intentado escribir nada que no pueda demostrar diligentemente, fíjense, demostrar. Por lo tanto, no he podido seguir otro orden que el usado por los geómetras, que ya lo usa también Baruch Spinoza. Es decir, pasar por alto todo lo que depende de la proposición buscada antes de que se haya definido esta misma. Pero claro, ¿cuál es el problema? Este es un gran problema. ¿Por qué? Porque, muchachos, el mundo real no es geométrico. El mundo real es eso, es real. Es decir, pasar por alto ya lo dije eso. Lo primero y más principal que se requiere para conocer la inmortalidad del alma es formarse un concepto lo más claro posible y diferenciado en absoluto, de todo concepto del cuerpo. Fíjense cómo me alejo del cuerpo y voy dentro de mí. Y esto se ha hecho así, y esto se ha hecho allí. Se requiere además saber que todas las cosas que conocemos de un modo claro y definido son verdaderas, lo cual no se demuestra antes de la meditación cuarta, y que se debe tener un concepto claro de la naturaleza corpórea, lo cual es tratado parte en la segunda, parte en la quinta y sexta, y que de ello se debe concluir que todas las cosas que se conciben clara y definidamente como sustancias diversas, como se concibe al alma y al cuerpo, son en realidad sustancias diferentes, recíprocamente entre sí, lo cual se demuestra en la sexta meditación. Esto es además confirmado en ella por el hecho de que no concebimos a ningún cuerpo sino como divisible, y por el contrario a ningún alma sino como indivisible, ya que no podemos imaginar la mitad de ningún alma, como podemos hacerlo respecto de cualquier cuerpo, por exiguo, es decir, pequeño que sea. De modo que sus naturalezas no solo son diversas, sino también en cierto modo contrarias. No he tratado más sobre este asunto en este libro, no solo porque sobra lo anterior para demostrar que no se sigue la muerte del alma a la corrupción del cuerpo. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. Y para Descartes esto es súper evidente. ¿Por qué? Porque no pienso con mi cuerpo. A ver, traten de pensar con un pie o con una mano. No, ¿verdad? Sino que pensamos dentro de nosotros. Y entonces, la misma alma voy a sacar por su actividad, ¿qué cosa? Que Dios existe, que puedo conocer a Dios y que tengo certezas que Dios me ha puesto, cuya capacidad Dios me ha puesto en mí.
¿Cómo se llama esta condición de que me doy cuenta de que puedo conocer y simplemente soy una cosa que conozco? Cogito ergo sum. ¿Le suena conocido? Es eso. Es el descubrimiento de estas dos pilares, recuerden los dos pilares, Dios y la capacidad racional, que es la razón que Dios pone en mí para encontrar ideas claras y distintas. ¿Dónde los veo? ¿En qué ejercicio los veo? En el ejercicio del cogito o el cogito. ¿Sí? Pienso y por lo tanto existo. Ese va a ser el lugar donde encontremos estos dos pilares. Ese va a ser el ejercicio en el cual encontremos estos dos pilares. Sigo leyendo. No he tratado más sobre este asunto en este libro, no solo porque sobra lo anterior para demostrar que no se sigue la muerte del alma, la corrupción del cuerpo, y han de esperar los mortales una vida ulterior, sino también porque las premisas de las que se pueden deducir la inmortalidad del alma dependen que la explicación de toda la física, primero, para saber que absolutamente todas las sustancias, es decir, las cosas que han de ser creadas por Dios para existir, son incorruptibles por su naturaleza, a no ser que sean reducidas a la nada por el mismo Dios si les niega su apoyo. Y por último, para que se advierta que el cuerpo, tomado en general, es una substancia y por lo tanto no perece nunca. Pero el cuerpo humano, en cuanto difiere de los demás cuerpos, está formado por cierta configuración de miembros y otros accidentes por el estilo, mientras que el alma humana no solo no consta de ningún accidente, sino que es ella misma pura substancia, aunque se muden sus accidentes, es decir, que comprenda una cosa, quiera otras, perciba otras, etcétera, no cambia en su esencia el cuerpo humano. Por el contrario, se convierte en algo distinto por el simple hecho de cambiar la figura de ciertas partes. Es decir, no deja de ser cuerpo, solo que se descompone en cuerpos más pequeños. Por todo lo cual se sigue que el cuerpo se extingue fácilmente, mientras que el alma es por naturaleza inmortal. En la meditación tercera, he explicado bastante prolijamente, según creo, mi principal argumento para probar la existencia de Dios. Sin embargo, como no he querido usar de comparaciones tomadas de las cosas corporales para apartar la mente del lector en lo posible de los sentidos, quizás existan muchas dificultades que se disiparán, según espero, en las respuestas a las objeciones, como entre otras, de qué manera la idea de un ente sumamente perfecto tiene tanta realidad objetiva que no puede provenir sino de una causa sumamente perfecta, lo cual se explica con la comparación de una máquina perfectísima, cuya idea existe en la mente de algún artífice. De igual manera que el artificio objetivo de esta idea debe tener alguna causa, es decir, la ciencia del artífice, o de algún otro, de quien recibió aquella. Así la idea de Dios que existe en nosotros no puede no tener a Dios mismo como causa. En la cuarta se prueba que todo lo que percibimos clara y distintamente es verdadero. Y al mismo tiempo se explica en qué consiste la falsedad. Esta es quizás la meditación que más nos interesa. Cosas que hay que saber necesariamente tanto para afirmar lo que antecede como para comprender lo siguiente. Se ha de advertir que no se trata de ninguna manera del pecado o del error que se comete en la búsqueda del bien y del mal, sino del error que acaece solamente en el discernimiento de lo verdadero y lo falso, que no examina lo que atañe a la fe o de una conducta de vida, sino tan solo verdades especulativas o conocidas solamente mediante la luz natural. Aquí Descartes no se mete con la luz de la fe, con la luz religiosa, sino simplemente con la luz natural, que también se puede conocer a Dios por la luz natural. En la quinta, además de explicarse la naturaleza corpórea, tomada generalmente, se demuestra la existencia de Dios de un nuevo modo. En ella se presentarán quizás algunas dificultades que serán resueltas en la respuesta de las objeciones o a las objeciones. Y finalmente se muestra de qué manera es cierto que la certidumbre de las propias demostraciones geométricas, ojo, dependen del conocimiento de Dios. Fíjense qué manera tan bella, pero tan polémica, de ligar la geometría al conocimiento de Dios. La geometría depende del conocimiento de Dios y eso es la garantía de que la geometría y el método geométrico demostrativo es cierto. No solo verdadero, sino cierto. Y termino. Por último, en la sexta se separa el intelecto de la imaginación. Se describen los signos de esa distinción. Se prueba que el alma se distingue realmente del cuerpo, pero que está tan estrechamente ligada con el que forma un todo unido. Se pasa revista a todos los errores que se originan en los sentidos
y se exponen los medios por los que pueden ser evitados. Y se muestran, por último, las razones por las cuales se puede deducir la existencia de las cosas materiales, no porque las juzgue muy útiles para probar lo mismo que prueban, es decir, que existe una realidad, algún mundo, que los hombres tienen cuerpo, etcétera, de lo cual nadie que esté en su sano juicio ha dudado nunca, sino porque cuando se las considera se reconoce que no son tan firmes ni tan obvias como aquellas mediante las que llegamos al conocimiento de Dios, de manera que estas últimas son las más ciertas y evidentes que puedan ser conocidas por el intelecto humano. Su demostración es la meta de estas meditaciones, el conocimiento de estas verdades. No hago recensión de las varias cuestiones sobre las que se trata en este libro ocasionalmente. Bien, ahora sí, voy al chat. Aquí está. A ver, vamos a ver. Dice Andrea Flores. Pero en la proporción áurea y eso, ¿qué con la proporción áurea? Es que, a ver, espera. Venga, venga. Escuchamos. Ya, perdón. Es que en esta parte de lo que acabas de leer decía que la geometría no estaba en el mundo real. Y pues hay últimamente muchas opiniones de que sí, y los griegos dicen que sí, que la perfección y que las matemáticas están en el mundo real, y luego hay documentales de que, o sea, hay proporción áurea en muchas cosas de la vida, que pues, no me acuerdo cómo se llama, pero no, como animalitos del mar, y en ¿Eres Andrea? todo eso, sí, Andrea Flores, mucho gusto. Y en la piña, y que la proporción que tenemos de la piña, sí, es que es verdad. Bien. Entonces, ¿cómo es que alguien que es muy fan de esto y que dice como, no, sí, las matemáticas son la verdad, que no sé qué, tan solo ven la naturaleza, cómo es que esta lectura le dice, no, a ver, no son la verdad? A ver, o sea, más bien, sí, más bien, la geometría, bueno, lo que dijo, de que la geometría no estaba en el mundo real. Ajá, ojo, la geometría no está en el mundo real, en el mundo material, en tanto en cuanto la geometría es configuración, no es materia, es decir, configura el mundo real, le da su proporción, pero no es que la proporción áurea o los números de Fibonacci que están en la piña sean la piña, ¿me explico? No es que nosotros comamos en la piña matemáticas, sino que están en el mundo o en el ámbito más que en el mundo de lo inteligible. ¿Ya me explico? No son reales en tanto en cuanto sean materia o sean substancia, pero son configuración de la substancia, conformación, forma. ¿Me explico? Ok, voy a tomar eso como un sí. Muy bien. ¿Quién más tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Venga, este es el momento. Profesor. ¿Quién es? Elena. Ve que estábamos ahorita en la lectura, ve que estaba dividido como en, en números de 1, 2, 3. Sí, en 6, exacto. Hasta el 6. ¿Podría explicar un poco más el cuarto? Es que, no sé, me quedó duda. Claro. Como que no le entendí muy bien a ese. Dice, vamos al cuarto, creo que es el más grande, ¿no? No, dice. En la cuarta se prueba que todo lo que percibimos clara y distintamente es verdadero, esa es la más importante. Es decir, las piedras de toque, los criterios para saber si algo es verdad o no, es que sea en nosotros claro y distinto. Si te produce duda, seguramente es falso. No necesariamente, pero es probable que lo sea. Si no, si al contrario a ti te causa mucha certeza, si lo ves clara y distintamente, entonces eso es garantía de la verdad. Fíjate cómo aquí van muy de cerca, si no es que se confunden, verdad y certeza. Cómo la certeza se convierte en el criterio para conocer la verdad. Pero eso no siempre, digámoslo así, un aristotélico, un tomista no diría esto. Pero no por eso está mal Descartes, porque es
es simplemente otro acercamiento. Y nosotros le podemos decir a Descartes, sí, probablemente tenga razón. Y al mismo tiempo se explica en qué consiste la falsedad, como vestigial o como parasitario. Cosas que hay que saber necesariamente, tanto para afirmar lo que antecede, como para comprender lo siguiente, afirmar lo que hemos dicho y comprender las siguientes dos meditaciones. Se ha de advertir que no se trata de ninguna manera del pecado o del error que se comete en la búsqueda del bien y del mal, es decir, en el sentido práctico, en el sentido activo, sino del error que acaece solamente en el discernimiento de lo verdadero y lo falso, en el modo cognitivo, es decir, ¿por qué erramos? No de una manera práctica de, tú lo estás haciendo mal, estás haciendo el mal, sino estás conociendo mal, o estás conociendo, o no estás conociendo porque de hecho es falso lo que dices. Y que no examina lo que atañe a la fe en el sentido revelado, o a una conducta de vida, sino tan solo verdades especulativas o conocidas solo mediante la luz natural, es decir, aquí Descartes no va a hablar de las cosas reveladas por Dios, sino lo que nosotros podemos conocer del mundo, de nosotros, de la verdad y la falsedad y de Dios, por nuestro ejercicio de razón libre, por eso se llama racionalismo. ¿Ya me explicó, Gary? Sí, entonces cuando habla de la luz natural, entonces no quiere, por eso decía luz natural, porque no vamos a hablar de cosas de Dios. O sea, de cosas de Dios reveladas. ¿Cómo de cosas de Dios reveladas? O sea, de cosas reveladas por la Biblia, por Cristo, por los apóstoles, etcétera, sino lo que los filósofos, desde su razón libre y natural, pueden decir de Dios. De eso sí vamos a decir, pero no de Dios en el sentido revelado por la tradición. Okay. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando dice la luz natural, es de cosas de Dios no reveladas. Exacto. Sino cosas de Dios, de filósofos o así. Exacto, naturales, ¿no? De que, ¿yo qué puedo pensar de Dios? Pues sí puedo pensar algo, ¿no? Sí, pero no porque Dios me lo revele. Ahora, que yo lo piense y solo porque yo lo piense y no porque Dios me lo revele es falso, no. Lo que podemos pensar de Dios sí es verdadero, sí puede ser verdadero, independientemente de que Dios no nos lo revele, ¿vale? Ok, gracias. De nada. Habla de la percepción igual a la manera que Aristóteles y Santo Tomás, no creo. Quizás muy al principio sí, pero ya después se despega mucho, ya va a ser la experiencia algo mucho más dudable, Jimena. Sí. Profe, al principio de la clase comentó usted que como que hubo un tiempo que Descartes tuvo como unas revelaciones espirituales. Sí, así bien locochón. En las que escribió, ¿fue durante eso cuando escribió estas meditaciones o eso fue cuando escribió lo del método? ¿Eres Diego? Sí. A ver, más bien, este tipo de visiones que no son revelaciones místicas o religiosas, donde él veía a Dios o veía a Cristo mismo o veía a los santos, a la Virgen María. Sí, son como de conocimiento, como como un insight, como una epifanía. Eso es bien padre. ¿Han tenido una epifanía ustedes, muchachos? Sí. Es algo muy cabrón, pero bueno, es algo así, que le pasó a Descartes cuando él estaba trabajando en el ejército neerlandés, creo que en 1629. Entonces tuvo esta, o antes de 1630. Entonces él tuvo este insight, esta epifanía, que se la atribuyó a Dios, porque también las epifanías pueden venir de Dios, pero no fue nada sobrenatural, que él levitara o que viera cosas o escuchara música. Simplemente llegó a su cabeza esta idea. Y después pasaron varios años, las fue formando, las fue trabajando interiormente y las escribió. Primero fue a dar gracias a la Virgen María a Loreto. Después las trabajó más y las siguió escribiendo. Lo primero, entonces, fue la visión, luego el agradecimiento, luego el método en 1637 y después las meditaciones en 1641. Es eso. ¿Vale? Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda. ¿Quién es? ¿Es Lucero? Eso. ¿Ves? Ya tienen. Sí. Porque en las meditaciones, o sea, si Dios es como la sustancia única, no se hace mención de lo de la conexión entre alma y cuerpo, de la sustancia como pensante, que es la glándula. O sea, eso, la glándula. Muy bien, Lucero, muy bien.
A ver, no es que Dios sea la única sustancia, sino la sustancia suprema y la garantía de la verdad y de la certeza. Está en ese orden. Dios, la razón, las ideas claras y distintas, y de ahí la certeza. Y Dios y la razón son conocidas en el ejercicio del cogito. Cogito ergo sum. Ok. Entonces, me doy cuenta de que el hombre es dos cosas. Es alma y cuerpo, y son dos sustancias distintas. A ver, ¿cómo es entonces la comunicación de las sustancias? ¿Dónde está el alma? No, pues no tiene lugar, pero ok, pues somos nosotros, pero de alguna forma se comunica con el cuerpo, ¿no? Ah, no, pues sí. ¿Y dónde está eso? Ah, pues ya sé dónde. En lo más profundo que tenemos de nuestra cabeza, literalmente, que es que la glándula pineal, la glándula pineal, donde está la hipófisis y todo eso. Esto es todavía muy rudimentario. Descartes sí estudió mucha anatomía. ¿Dónde explica mejor esto? En un texto que se llama Las pasiones del alma. Ahí lo explica mejor. Es un texto que ustedes pueden conseguir. Si alguien está curioso, dejen que se los consiga y se los paso, ¿vale? ¿Alguien lee en francés aquí? Pues no creo poder leer filosofía en francés. No es tan difícil. Lo fallo. Bueno, voy a tratar de conseguírselas tanto en inglés como en francés. Muy bien, Jimmy. Sea como sea, se las voy a pasar por si están curiosos, curiosas, se las pongo. Y ahí lo pueden ver. Ahora, este problema de la comunicación de las sustancias va a ser un problemazo que a la fecha nosotros heredamos como con el problema de la mente-cerebro. Ok, ¿dónde está mi mente? ¿Está en mi cerebro? Sí o no, o yo sí soy mi cerebro o no. Solo puedo leer mi nombre en francés. Bueno, eso ya es un avance. Es un problemazo, un problema que nosotros nada más vamos a mencionar aquí, porque pues, no, si tratáramos de solucionarlo, pues se nos iría lo poco que nos queda del curso. Pero les voy a buscar este libro, que es Las pasiones del alma, para que lo chequen, y para que lo vean, y para que se den un poco más, una mejor idea de cómo lo resuelve Aristóteles. A ver, muy bien, Lucero, muy bien. Yo agradezco tu pregunta. Perdón, entonces queda más como en esta comunicación de sustancias, como de sustancia extensa y sustancia pensante y demás, que como es que lo habíamos visto en Persona y Sociedad como si fuera, no sé cómo se llama, como animatronics. Anda, algo así. O sea, pero es como un poco de los dos, entonces. Sí, es como muy mecanicista. No. Ah, ok. Es muy mecanicista, pero claro, en un sentido corporal. Descartes al principio lo quería hacer para, de hecho, evitar el mecanicismo, pero es difícil eso. Quien lo llevó a sus últimas consecuencias, no en un sentido cartesiano, súper espiritual, súper racional, sino muy mecanicista, fue un filósofo francés posterior que se llamaba Lametrie. Lametrie lo llevó a sus últimas consecuencias, y de hecho, él pagó con su vida por esas últimas consecuencias, de una manera pues muy intensa. Decir, no, pues de hecho yo soy diferente de mi cuerpo, mi mente domina mi cuerpo, entonces yo le puedo decir a mi cuerpo todo lo que puede hacer, pero no, pues eso pues, ni de broma es verdad. O, a ver, es difícil que la mente tenga un control completo y absoluto del cuerpo. Es complejo, pero ya hablaremos de eso. Es la cuestión de la comunicación de las sustancias. Para eso les voy a conseguir Las pasiones del alma, nomás denme chance. Bueno, mientras tanto, léanse las meditaciones metafísicas, son geniales, son un mind blown, les van a gustar mucho. Acuérdense, denle el beneficio de la duda, y pues contesten su examen con calma, tranquilos, dense su tiempo, tómense su tiempo, no hay problema. Y descansen, quédense en su casa, muchachos. Bueno, hasta aquí entonces la clase. Yo agradezco mucho su presencia, su prestancia, y les encomiendo que hagan su tarea y hagan su examen. ¿Tienen dudas? Me preguntan. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias. Bye. Ya se fue. Gracias, Bye. profe. Le iba a preguntar. Hasta la próxima, Lore. Bendiciones, bye. Bye, bendiciones.